c'est Miss année passée qui a remettre couronne. Il change. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on a tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I feel good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleeping peace from day and night, that's what I mean. And this whole world is a new world, and a full world for me. Vamos a tener a la Miss actual Haití aquí porque va a coronar a una de tus compatriotas. Pero queremos saber cómo fue tu experiencia en este primer año, en esta primera edición de Miss Haití en Chile. Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos. Estoy muy feliz y orgullosa de estar aquí esta noche de nuevo. Estoy tan emocionada como las chicas, estuve adentro con ellas, sentí los nervios y todo eso. Pero voy a contestar así. Fue algo maravilloso para mí competir el año pasado y he vivido muchas cosas bellas, he compartido, he aprendido. También tuve la oportunidad de acercarme más a mi comunidad, Haití, en Chile, y fue eso. Muy bien, ¿y cómo después de este Miss Haití, porque saliste en varios reportajes, en radio, en televisión, en prensa chilena, cómo viste la recepción del público chileno? Bueno, son muy cariñosos, algunos criticones como dicen, pero aprendí hartas cosas, que hay gente positiva y mucha gente negativa también. Y también tengo que ser tolerante porque nunca toda la gente nos va a aceptar como somos. Ok, muy bien por estas palabras de Miss Haití, actualmente el reinado, y que lo va a dejar en breve. Así que vamos a llamar, quédate aquí, no te muevas, da unos pasos hacia adelante por favor, porque vamos a llamar al cuadro de las 9 finalistas para que vengan acá al escenario, porque ya tenemos los resultados. Así que chicas, pueden pasar cuando quieran acá al escenario para que las veamos por última vez, para nombrarlas quiénes van a ser las finalistas y la nueva reina de Haití. Pueden salir. Ok, acá tienen a las 9 candidatas finalistas ya de esta segunda y última etapa para Miss Haití 2019 en su segunda versión. Así que vamos a hacer entrega esta vez las categorías Mi Sonrisa. Esta es la parte más triste de Miss Haití en Chile, ¿no? Por lo menos para las concursantes. Sí, pero igual es importante decirles que todas han hecho una excelente labor, que todas son preciosas, han dado lo mejor de sí mismas, así que ya el haber estado acá, después de haber pasado un largo proceso, porque recordemos que se postularon muchas chicas, más de 50 chicas, así que ya haber llegado hasta acá, chicas, las felicitamos. Las felicitamos
Y antes, Cristina, vamos a pedirle a los miembros del jurado que suban a la tarima, por favor. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, Cristina, ¿siguen igual de entusiasmados? Sí. ¿Más? Bueno, entonces, vamos a, antes de pasar a la ronda de eliminación, vamos a llamar a Miss Sonrisa. Miss Sonrisa es Charlancia. Que pase adelante. Un aplauso para ella, por favor. A continuación, Miss Talento, que es Chelsea Exumé. Y Miss Fotogénica es Magena Berizer. un aplauso para Magena. No hemos terminado todavía. Ahora, Cristina, nos toca mencionar a las primeras 7 finalistas. Pero vamos a colocarle las bandas a Miss Sonrisa, Miss Talento y Miss Fotogénica. Recordar que son Charlancia, Chelsea Exumé y Magena Berizer. Un aplauso para ellas, por favor. Con Vanessa, la organizadora del concurso, y Michelle Andrews, la preparadora. Continuamos, Emmanuel. Vamos ahora, después de que esto fue escogido así, al top 7. Es decir, de estas 9 chicas, 7, sin ningún orden específico las vamos a mencionar, fueron quienes obtuvieron el mejor puntaje. En la primera etapa de eliminación. Exactamente. Entonces tenemos a la señorita Magena Berizer. Un aplauso para Magena. La siguiente es Erland. La siguiente señorita es Charlancia. La siguiente es Bárbara. La siguiente chica es Chelsea. La sexta es Widenska. Y la séptima, Marie-Pierre. La última es Pierre. Muy bien, chicas. Un aplauso para las 9 concursantes. Y ahora, bueno, en el cuadro quedaron las 7 chicas, que de aquí va a salir la reina. Así que vamos ahora el top 5. Tenemos que ir un poco más rápido porque el tiempo... Sí, así es. Entonces, el top 5 es el siguiente. Vamos, antes de pasar al top 5, vamos a dejarle un segundo a ellas para que se concentren. Los nervios, ¿quieres decir? Los nervios. Ya, ok. ¡Vamos! Vamos, queden solo un pasito, están un poquito, vamos, chicas, pónganse un poquito más para atrás, porque después van a tener que cada uno ir dando un paso al frente. Muchísimas gracias a las chicas que lamentablemente no pudieron quedar en este top 7, les agradecemos para que se retiren. No solamente a las 2 que quedaron eliminadas, sino a las 10 anteriores también que participaron en la preliminar. Todas son bellas y un aplauso para ella, por favor. Invitemos al encargado de negocios de la Embajada de Haití, por favor, para que suban. Le invitamos al encargado de negocio, jefe de misión de la Embajada de Haití, a que suba a la tarima, por favor.
Ok, DJ, necesitamos aquí que si puedes nos coloques redoble de tambores porque vamos al top 5. Por favor. Vamos entonces ahora a mencionar a la finalista es... El toque de tambor, por favor. No lo tenemos. No, bueno. La quinta finalista es... ¡Bárbara! Un aplauso para ella. Un paso para adelante. Quinta finalista. Muchas gracias. Les va a entregar. Le va a colocar la banda nuestra queridísima cantante. Un aplauso para ella, por favor. Ok, cuarto lugar para El toque de tambor. Chelsea. Chelsea, cuarto lugar. Y la entrega Emanuel. Entrega la banda Emanuel Simeón. Muy bien, tenemos entonces al quinto y al cuarto lugar. Chicas, después de la fotografía para que se pongan atrasito, ¿cierto, Michelle? Ok, pueden pasar atrás, chicas. Muy bien. Atrás. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, tenemos a las top 5. Vamos a ver quién de aquí va a ser la ganadora. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es Ajá. llamar a las 3 que se van a quedar en la tarima y las otras 2 que no escucharon su nombre van a quedar eliminadas Ok. en la tercera etapa. Es decir, la que vamos a llamar ahora, la que no va a escuchar su nombre van a quedar eliminadas. 1, 2, 3, Emanuel. Erland. Un aplauso para Erland. Es decir, que Erland pasa a la última ronda. Un paso adelante. Ok, segunda chica que pasa ya a la final. 1, 2, 3, Charlancia. Y la última, no menos importante, 1, 2, 3, ajá. La última que se va a quedar para la última ronda es Widenska. Ahora sí, señores, las 3. Vamos a ver, las 3. ¿Quién será de ellas la ganadora de Miss Chile Chile 2019? Lo que vamos a hacer ahora es mencionar a la que va a quedarse con el tercer puesto, ¿no? Así es, Emanuel, como todo concurso de belleza. Como todo concurso de A belleza. ver, ¿quién será el tercer lugar? ¿Quién apuesta? Ah, muy bien, vamos. Es decir, que el nombre que vamos a mencionar ahora Queda eliminada. quede, no eliminada, pero queda con el tercer puesto. Ok. Y la tercera es... Erland. Tercera aplauso para ella. finalista para Erland. Ella es la tercera finalista, así que me permiten un poquito para atrás, por favor. Erland, un pasito hacia atrás, por favor. Muchas gracias. Ok, vamos a ver quién de ellas. El toque de tambor, ¿lo esperamos o lo hacemos, no? No sé. Bueno, Lo hacemos, hágalo, mi gente. Hagan un retumbe de tambor. con los que, vámonos. Segunda finalista es Emanuel. La segunda finalista es Charlancia. Ganadora, Widenska.
Haití Chile 2018-2019 es Within Charlie, tú ganaste. Ella es la que va a llevar la corona de la mujer más bella dentro de la comunidad haitiana en Chile. Un aplauso para ella, por favor. Emanuel, debemos recordar que por cualquier cosa ella no pudiera estar, está aquí.